Buenas, buenas. Hoy vamos a hablar de uno de los filósofos más importantes del siglo XIX y que tiene gran influencia en el siglo XX y todavía en el siglo XXI. Vamos a hablar del filósofo alemán Nietzsche. Nietzsche es uno de los filósofos más controvertidos en la historia de la filosofía porque realmente varios de sus libros en filosofía no son escritos bajo la normativa de un texto filosófico, como serían los textos de sus antecesores como Hegel o Kant. O sea, es una escritura un poco diferente en algunas de sus obras, pues es diferente, digamos, la forma como escribe Nietzsche. Nietzsche como tal plantea la idea de pequeñas frases, en algunas de sus obras plantea la idea de pequeñas frases o de pequeñas ideas principales o ideas centrales que resumen pues una gran postura de su pensamiento. Obviamente pues varios filósofos posteriores como Heidegger leerán a Nietzsche en su momento y pues en gran parte de la teoría de Heidegger, por ejemplo, toma la base de este filósofo alemán Nietzsche. En ese contexto pues hablamos obviamente de la categoría fundamental de Nietzsche, que es la voluntad de poder. Nietzsche recupera todo el aspecto dionisiaco. Recordemos que dentro de la filosofía griega o dentro del teatro griego y dentro de toda esta parte de la cultura griega teníamos dos fuerzas vivificantes, que era la fuerza de lo apolíneo, que era la sabiduría, la inteligencia, la matemática, la filosofía, el conocimiento racional, y la fuerza de lo dionisiaco, que es la fuerza de Dionisos, del dios del vino, de la fiesta, de la rumba, de la diversión. Dionisos va a pasar a ser en la parte romana, ya no se va a llamar Dionisio, sino que se va a llamar Baco. Y de ahí viene el término bacanales, las famosas bacanales que se hacían o que se manejaban o se han manejado en distintas épocas de la historia, viene de esa idea de lo apolíneo y lo dionisiaco. Con filósofos como Sócrates, empezando por Sócrates, que es dentro de la escuela clásica filosófica griega, es el primero. Sócrates le da mucha importancia a la parte apolínea, a la parte ética, al concepto o al contexto de conocerse a sí mismo, y le da mucha importancia a las virtudes, a la recta razón o al recto caminar en la vida. Y obviamente pues Platón y Aristóteles pues van a ser pues algo parecido, digámoslo así. En la ética tanto de Platón como de Aristóteles sigue mucho la lógica o la idea de Sócrates, digámoslo así. Lo que hace Nietzsche en el siglo XIX, durante la segunda mitad del siglo XIX, es recuperar la parte dionisiaca. Entonces de ahí viene el cuento de la voluntad de poder y da la idea de que, o sea, el hombre como tal, o como lo entendemos o como lo comprendemos, vamos a crear un superhombre, digámoslo así. Digamos, cuando él dice otra de sus ideas centrales, que es la categoría de que Dios ha muerto, no es que realmente el Dios de las religiones como tal, o que él vaya en contra del Dios de una religión, sino que lo que él dice es que la categoría de Dios trae consigo el concepto de verdad absoluta, de conocimiento absoluto, de conocimiento verdadero, o de una ética mayor, digámoslo así, como lo planteaba el imperativo categórico de Kant, es decir, que uno actúa correctamente porque uno es humano. O sea, los actos humanos correctos o las acciones correctas demuestran nuestra humanidad, ¿sí? Y que nosotros actuamos o que debemos actuar de acuerdo a como nos gustaría que nos trataran a nosotros en favor de una paz universal. Eso es lo que plantea la ética del imperativo categórico de Kant, bueno, siendo muy reduccionista con el término, pero más o menos el imperativo categórico de Kant planteaba eso. Ya con esta nueva forma donde él dice que Dios ha muerto y nace este superhombre, en la segunda mitad del siglo XIX y en el siglo XX, este superhombre tiene unas características muy puntuales, donde él es el dueño de su futuro, es el principal protagonista de su realidad
Y obviamente esa idea de ese superhombre que es el dueño de su futuro, el arquitecto de su realidad, va a tomar también mucha sintonía con el existencialismo de Kierkegaard en Dinamarca, para terminar confluyendo en toda la filosofía de Heidegger, cuando él dice que nosotros como seres humanos estamos eyectados al mundo, arrojados al mundo, y que debemos elegir dentro de nuestros posibles, ¿sí? Y obviamente eso desemboca finalmente en la filosofía de Jean-Paul Sartre, cuando él dice que en una de sus principales planteamientos, digámoslo así, plantea Jean-Paul Sartre que la existencia precede a la esencia. Es decir, primero nosotros existimos como personas y poco a poco, con el conjunto de nuestras decisiones, con el conjunto de nuestras posibilidades, tenemos varias posibilidades para escoger, de acuerdo con Heidegger, y escogemos una de esas tantas posibilidades, escogemos una sola. En el marco de esas elecciones o esas decisiones, vamos configurando nuestra esencia. Entonces, si se dan cuenta, la idea de este señor Nietzsche, junto con el existencialismo de Kierkegaard y toda esta influencia que este filósofo alemán tiene, pues influye posteriormente en grandes filósofos o pensadores como Heidegger, en la obra de Ser y Tiempo de 1927, y posteriormente en la filosofía de Jean-Paul Sartre, cuando hace la obra El Ser y la Nada, dentro del marco de la filosofía francesa, el existencialismo francés, digámoslo así. Finalmente, cuando él mata a Dios, digámoslo así, cuando él lo que da a entender es que esta idea de que hay una verdad absoluta, esta idea de que hay un criterio de verdad moral o de bienestar universal, digamos, es revalidado. Y finalmente lanza una de sus frases más famosas en cuanto a la teoría del conocimiento, y él dice que no existen, digamos, no existen hechos sino interpretaciones. Esa es otra de las grandes frases de Nietzsche, donde él lo que hace es, aquí en este caso, desmonta toda la teoría del conocimiento que veníamos analizando desde los racionalistas, desde Descartes, desde Spinoza, desde Leibniz. También desmonta todo el cuento de todo el empirismo, racionalismo, esta pelea que siempre ha habido entre cómo se obtiene el conocimiento. Y obviamente pues la lucha o la pelea entre los racionalistas y los empiristas siempre ha sido de qué manera puedo obtener yo el conocimiento verdadero, ¿sí? El conocimiento verdadero, digámoslo así. Y en ese concepto o en ese contexto, lo que prácticamente desmonta Nietzsche es exactamente ese concepto de conocimiento verdadero. Si la categoría de Dios como tal, como el eje fundacional de todo, como el que lo explica todo, digámoslo así, entonces obviamente todas estas, si Dios muere, digámoslo así, digamos, no como tal el Dios de las religiones, sino la labor de Dios como mecanismo explicador de todo, entonces este cuento de la epistemología o del conocimiento verdadero también se decae. Es decir, el cuento de la verdad que se perseguía tanto en filosofía, desde Aristóteles, pasando por todo el pensamiento de Descartes, siempre se buscaba por encontrar la verdad o el conocimiento verdadero. Nietzsche va a decir, no señor, es decir, no existen los hechos, o sea, los hechos están ahí, pero cada persona tiene una interpretación de ese hecho. Entonces la teoría del conocimiento cobra un valor diferente. Sí, es decir, no es que yo diga, por ejemplo, yo tengo el conocimiento verdadero y mi compañero no lo tiene. No, yo tengo una interpretación de un hecho y él tiene otra interpretación. Es una epistemología, es una teoría del conocimiento más subjetiva, más individual, más particular, entendiendo que la forma como yo me relaciono con el mundo, la forma como yo me relaciono con los objetos de conocimiento, la forma como yo me relaciono con el mundo circundante, con los animales, con las personas, con los demás contenidos,
esa forma en la que yo analizo la realidad está influenciada por la forma como me criaron, por mi educación, por todo eso influye en esa parte. ¿Sí me hago entender? Entonces, como todo eso influye en esa parte y la educación de todos es diferente y la formación es diferente, entonces obviamente cada uno de nosotros analizamos la realidad de una manera diferente. No quiere decir que lo que yo pienso sobre un hecho o sobre una situación esté mal y lo que diga la otra persona está bien. No, cada uno tiene su propia realidad, cada persona tiene su comprensión del mundo. Podemos realizar actos de comunicación, debatir y llegar a unos consensos o a unos acuerdos. Pero repito, ya este concepto de que yo tengo la verdad y tú no la tienes, en Nietzsche se cae totalmente. O sea, Nietzsche empieza a entender, porque obviamente Nietzsche lee también a Marx, donde Marx dice que uno tiene que empezar a analizar el contexto social en el que se desarrolla la filosofía y la historia. Digamos, la teoría del conocimiento se ha olvidado de que cada persona tiene una realidad, tiene un contexto social que lo determina. Y digamos, los filósofos anteriores a Marx no se preocupaban por analizar que cada persona tiene como un contexto social, cultural, familiar, que lo determina desde su lugar de nacimiento, desde su formación, etcétera, etcétera. Y que obviamente esos preconceptos o presaberes influyen en la forma como cada persona comprende la realidad. Nietzsche va a leer a Marx y va a concluir exactamente eso. Cuando él mata a Dios, Nietzsche, y después de haber leído a Marx, ocasiona una revolución total en la teoría del conocimiento, en la epistemología, en la noceología, y posteriormente en la epistemología, que es la teoría del conocimiento científico, es decir, de cada ciencia. Tenemos epistemología de la administración, de la comunicación, de la educación, etcétera, etcétera. Pero en primera medida, con esta postura en la que Nietzsche plantea que no hay hechos, sino interpretaciones, cambia todo el sentido de la noceología y posteriormente de la epistemología. Cambia la teoría del conocimiento, porque entonces nos permite entender que ya el cuento del conocimiento verdadero, de la verdad absoluta, no existe, sino que cada uno tiene una comprensión de la realidad y que de acuerdo con esa comprensión de la realidad, pues construimos unos saberes que no es que estén bien ni mal, sino que son saberes construidos por cada uno desde sus mismas individualidades, ¿sí? Entonces esa es la idea, digamos, de este señor Nietzsche al plantear esto. Y realmente pues es importante, digamos, lo que él plantea también en lo ético, en lo nociológico, en lo epistemológico y en lo ético también, porque genera una revolución filosófica muy fuerte. Digamos, ya Marx lo había estado formando, pero Nietzsche lo dice de una manera mucho más directa, ¿sí? Cuando él mata a Dios, todas las teorías éticas, como la del imperativo categórico de Kant, se caen. Este cuento de que actuamos bien porque somos humanos, o actuamos bien, o bueno, sí, lo ideal sería que uno actuara en favor, o sea, digamos, uno actuara o uno tratara a las personas como le gustaría que lo trataran a uno. Ese es el ideal y ese es prácticamente el imperativo categórico de Kant, pero digamos en la vida real eso pues no se ve como tan en el sentido cotidiano, pues no es tan plausible, no es tan visible, digámoslo así. Entonces este señor en lo ético, en lo epistemológico, en lo nociológico, cambia toda la correlación de fuerzas y nos permite entender otra forma de entender la filosofía. Este señor rompe todo el modernismo filosófico y con él se empieza a desarrollar, digamos, la época contemporánea de la filosofía. Y este señor, pues, hasta hoy en día, con este cuento de la parte del rescate de lo dionisiaco, pues es un filósofo que, aunque vivió en el siglo XIX y murió a comienzos del siglo XX, sigue siendo un filósofo muy importante en la actualidad. Entonces, esta es la forma
o este es el video de hoy que quería hablar acerca de Nietzsche, de esa voluntad de poder, de ese hecho, de ese elemento donde él dice que no hay hechos sino interpretaciones de los hechos, de acuerdo con las particularidades y las formas como cada uno nos relacionamos con el conocimiento. Y ese es el video de hoy, a entender cómo Nietzsche influyó en la forma de entender la ética, la epistemología, la nociología y el comportamiento humano en un sentido filosófico. Entonces espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.